Bienvenidos de nuevo a Crimes Crónicas. Hoy vamos a viajar a Binningen, un tranquilo municipio suizo a las afueras de Basilea, para hablar de un caso que parecía imposible dentro de una familia que, desde fuera, lo tenía todo. Una exmodelo, finalista de Miss Suiza, madre de 2 niñas pequeñas, empresaria, carismática, querida por sus alumnas y admirada por quienes seguían su trabajo. Un marido de buena familia, una casa elegante, fotografías sonrientes en redes sociales y la imagen perfecta de una vida estable. Pero el 13 de febrero de 2024, esa imagen se rompió de la forma más brutal. Kristina Joksimovic no fue a recoger a sus hijas a la guardería. Sus padres fueron a su casa buscando una explicación. Su marido dijo que no sabía dónde estaba, y horas después, el padre de Kristina bajó al sótano, entró en la lavandería y encontró una bolsa de basura con mechones rubios sobresaliendo. Lo que había dentro no solo destruyó a una familia, también reveló que detrás de aquella casa perfecta llevaba tiempo creciendo una tragedia. Esta es la historia de Kristina Joksimovic, una mujer que enseñaba a otras a caminar con seguridad frente al mundo, pero que dentro de su propio hogar terminó atrapada en un horror que nadie imaginó a tiempo. Para entender este caso, primero hay que entender quién era Kristina antes de que su nombre quedara unido para siempre a una noticia terrible. Kristina Joksimovic nació el 15 de abril de 1985 en Binningen, cerca de Basilea, en Suiza. Sus padres habían llegado desde la región balcánica buscando una vida mejor, como tantas familias que dejaron atrás su tierra para construir una oportunidad en otro país. Kristina creció en Suiza, pero con raíces familiares fuertes, rodeada de una cultura donde el esfuerzo, la familia y la imagen pública tenían un peso importante. Desde niña destacaba, no solo por su belleza, sino por su presencia. Había personas que entran en una habitación y sin decir demasiado, hacen que todos las miren. Kristina tenía ese tipo de energía. Era elegante, segura, disciplinada, y desde muy joven empezó a acercarse al mundo de la moda y los concursos de belleza. En 2003, cuando tenía apenas 18 años, ganó el certamen Miss Noroeste de Suiza, un logro que abrió para ella una puerta hacia las pasarelas, las sesiones fotográficas y los eventos públicos. 4 años después, en 2007, fue finalista de Miss Suiza. No ganó la corona nacional, pero su nombre empezó a circular en ese mundo y su rostro se volvió reconocible. Sin embargo, Kristina no quería quedarse solo en ser una mujer bonita frente a una cámara. Tenía una ambición más práctica: transformar lo que había aprendido en una profesión propia. Con el tiempo, fundó su empresa de coaching de pasarela, conocida como Catwalk Coach, y empezó a enseñar a otras mujeres cómo caminar, posar, transmitir seguridad y ocupar un espacio con presencia. Entrenaba a modelos que se preparaban para certámenes, pero también a mujeres que querían ganar confianza para una entrevista, una presentación o simplemente para sentirse más fuertes en su propia piel. Ese detalle es importante, porque Kristina construyó una carrera alrededor de una idea: la seguridad. Enseñaba a levantar la cabeza, a controlar el cuerpo, a mirar al frente, a no encogerse. Y sin embargo, años más tarde, su caso mostraría una de las contradicciones más dolorosas de la violencia doméstica. Una persona puede parecer fuerte ante el mundo y aún así estar viviendo miedo dentro de casa. Su vida profesional no dependía de una sola etiqueta. Era modelo, coach, empresaria y figura pública. Desde fuera, todo parecía avanzar en dirección correcta: trabajo, reconocimiento, independencia y una vida social activa. Pero en 2017 apareció Thomas, el hombre que ella creyó que sería el compañero con quien completaría esa imagen de estabilidad. Thomas, a quien más tarde algunos medios identificarían como Mark Riven, pertenecía a una familia acomodada. Venía de un entorno con dinero, contactos y posición social. Era un hombre mayor que Kristina, ligado al mundo empresarial, educado en un ambiente donde las apariencias también importaban. Cuando empezaron su relación, todo pareció encajar con una rapidez casi cinematográfica. Eran atractivos, exitosos, ambiciosos. Se casaron ese mismo año. Las fotografías de la boda mostraban a una pareja elegante, sonriente, impecable. Una de esas imágenes que parecen decirle al mundo: aquí hay amor, aquí hay futuro, aquí hay una familia que va a funcionar.
Poco después compraron una casa adosada en Binningen, un lugar tranquilo, bien situado, con la calma de los suburbios suizos y la cercanía de Basilea. Para vecinos, conocidos y seguidores, Cristina y Thomas eran el tipo de pareja que muchas personas miran con admiración. Una mujer guapa y trabajadora, un hombre con buena posición, una casa bonita, una vida cómoda y más adelante 2 hijas pequeñas. La primera niña llegó en 2020 y la segunda en 2021. En sus redes sociales, Cristina comenzó a mostrar más aspectos de su vida familiar. Momentos con sus hijas, imágenes de viajes, escenas íntimas de maternidad, publicaciones donde expresaba que ser madre era una de las cosas que más orgullo le daba. Y ahí estaba el núcleo de la tragedia. La imagen de una mujer que parecía haber encontrado equilibrio entre carrera y familia, pero que según contaron después personas cercanas, vivía una realidad matrimonial mucho más oscura de lo que se veía en Instagram. Porque en los casos de violencia dentro del hogar, rara vez la fachada se cae de golpe. Antes hay señales, hay silencios, hay comentarios que se hacen en voz baja. Hay amigas que sospechan pero no saben cuánto preguntar. Hay familiares que notan tensión pero no imaginan hasta dónde puede llegar. Y hay víctimas que muchas veces no cuentan todo. No porque no quieran ser ayudadas, sino porque tienen miedo, porque sienten vergüenza, porque no quieren romper la familia, porque temen perder a sus hijos o porque el agresor ya ha conseguido convencerlas de que cualquier salida puede tener consecuencias peores. En el caso de Cristina, los testimonios posteriores hablaron de una relación marcada por conflictos, control, discusiones y episodios de violencia. Algunos allegados dijeron que Thomas no era el marido amable que enseñaba hacia afuera, que podía ser agresivo, cruel, verbalmente violento, que la relación estaba lejos de ser perfecta. También se dijo que Cristina había pensado en separarse o abandonar ese matrimonio, pero que el miedo y la preocupación por sus hijas la mantenían atrapada. Esto no significa que todo el mundo supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Ese es uno de los grandes problemas de la violencia doméstica. Quienes están alrededor ven fragmentos, pero no siempre ven el cuadro completo. Y el agresor, cuando vive de la apariencia, sabe actuar. Sabe sonreír ante los vecinos, sabe ser correcto con los suegros, sabe posar en las fotos, sabe parecer un padre dedicado. Por eso muchas tragedias, cuando finalmente explotan, llegan acompañadas de la misma frase. Parecían una familia perfecta. Pero una familia perfecta no existe solo porque sus fotos sean bonitas. Y la casa de Cristina y Thomas, detrás de su fachada elegante, estaba a punto de convertirse en una escena de horror. Llegamos al 13 de febrero de 2024. Ese día, la primera alarma no llegó desde la policía ni desde un hospital. Llegó desde la guardería. Las profesoras llamaron a los padres de Cristina porque ella no había ido a recoger a sus 2 hijas. Para cualquier familia, un retraso puede ocurrir. Un atasco, una llamada, un problema de trabajo. Pero en el caso de Cristina, aquello no encajaba. Ella era descrita como una madre responsable, atenta, muy vinculada a sus niñas. No desaparecería sin avisar. No dejaría a sus hijas esperando. Sus padres se preocuparon de inmediato. Fueron a recoger a las niñas y después se dirigieron a la casa de su hija, esperando encontrar una explicación sencilla. Tal vez Cristina estaba enferma, tal vez había perdido el teléfono, tal vez Thomas sabía dónde estaba. Pero cuando llegaron a la vivienda, quien abrió la puerta fue él. Thomas estaba allí, y su respuesta fue extraña. Dijo que no sabía dónde estaba Cristina. Explicó que a veces, cuando discutían, ella se iba, que no era la primera vez, que solía desaparecer después de una pelea y regresar más tarde. Para los padres de Cristina, esa explicación no tenía sentido. No era la imagen que tenían de su hija, no era la forma en que una madre como ella actuaría, menos aún dejando a sus niñas sin recoger. Pero Thomas mantuvo la calma. No parecía desesperado, no parecía estar haciendo llamadas frenéticas, no parecía desbordado por la ausencia de su esposa. Al contrario, según la reconstrucción difundida en medios, habló con normalidad, permitió que los padres se quedaran en la casa, preparó la cena, trató de mantener una escena doméstica casi rutinaria. Y esa normalidad era justamente lo que volvía todo más inquietante. Porque mientras los padres de Cristina esperaban que su hija apareciera, mientras las niñas estaban en esa misma casa, mientras la noche avanzaba
y la preocupación crecía, Thomas actuaba como si la desaparición fuera un episodio incómodo, pero no urgente. Esa frialdad fue una de las primeras señales que no convenció al padre de Cristina. Algo no estaba bien. La casa estaba demasiado tranquila. El marido estaba demasiado tranquilo. La explicación era demasiado conveniente. Entonces el padre empezó a buscar. No buscaba una escena criminal, buscaba una pista, un bolso, una nota, una prenda. Algo que dijera si Cristina se había marchado voluntariamente o si había ocurrido algo. Recorrió varias zonas de la vivienda y finalmente bajó al sótano, hacia la parte más baja de la casa, donde estaba la lavandería. En muchas casas, el lavadero es un lugar invisible, un sitio de rutina, de ropa, de detergentes, de objetos domésticos. Pero aquella noche, para el padre de Cristina, ese espacio se convirtió en el centro de una pesadilla. Allí vio una bolsa de basura que no debería llamar tanto la atención, pero algo en ella no encajaba. Al acercarse, notó un olor extraño, y después vio unos mechones rubios que salían de la bolsa. Mechones parecidos al pelo de su hija. En ese instante, su cuerpo tuvo que entender antes que su mente. Porque hay imágenes que una persona no procesa poco a poco. Las reconoce de golpe, como una descarga. El padre abrió la bolsa, y lo que encontró dentro confirmó el peor de todos los miedos. Cristina estaba muerta. No se había ido. No había abandonado a sus hijas. No había salido después de una discusión. No estaba caminando por algún lugar esperando volver. Estaba en su propia casa, escondida en la zona de la lavandería, reducida por la violencia de alguien que después había intentado borrar lo ocurrido. El padre salió corriendo, desesperado, gritando, buscando ayuda. Un vecino llamó a la policía, y cuando las autoridades llegaron a la vivienda, el caso dejó de ser una desaparición para convertirse en uno de los crímenes más estremecedores de Suiza en los últimos años. Los agentes entraron, aseguraron la escena y encontraron restos humanos que pertenecían a Cristina. También localizaron herramientas y elementos que, según la investigación, habían sido utilizados después de su muerte para desmembrar el cuerpo e intentar destruir pruebas. Los informes hablaron de una sierra de calar, un cuchillo, tijeras de podar, una batidora de mano y productos químicos. Es una parte muy dura de contar, y no hace falta recrearse en los detalles para entender lo esencial. Quien mató a Cristina no solo acabó con su vida, después intentó deshacerse de su cuerpo de una forma metódica, fría y profundamente deshumanizadora. La autopsia determinó que Cristina murió por estrangulamiento y que había sufrido un traumatismo previo. Esa conclusión fue clave, porque chocaba con las explicaciones que Thomas daría después. En sus primeras declaraciones, él aseguró que había encontrado a su esposa sin vida y que, presa del pánico, decidió ocultar o manipular el cuerpo porque pensó que nadie le creería. Pero esa versión ya era difícil de aceptar. Una persona que encuentra muerta a su esposa, si no ha hecho nada, llama a emergencias, pide ayuda, intenta proteger la escena. No se queda horas con los suegros en casa fingiendo que no sabe dónde está. No prepara una cena. No espera que el padre de la víctima descubra lo que él supuestamente encontró antes. Cuando esa versión no se sostuvo, Thomas cambió su relato. Dijo entonces que había actuado en defensa propia. Afirmó que Cristina lo había atacado con un cuchillo, que él se había defendido y que todo terminó de forma accidental. Pero el informe médico forense y las condiciones del propio Thomas no apoyaban esa historia. Él no tenía heridas compatibles con una agresión grave. No presentaba marcas que indicaran una lucha desesperada por su vida. En cambio, Cristina había sido estrangulada, y el estrangulamiento no es un gesto instantáneo. Requiere tiempo, requiere presión, requiere que la víctima no pueda respirar durante segundos que se vuelven interminables. Por eso los investigadores no vieron un accidente ni una reacción de pánico, vieron una agresión letal y después, un intento calculado de ocultar el crimen. En menos de 24 horas, Thomas fue detenido como principal sospechoso. Todos los elementos apuntaban hacia él. Estaba en la casa, convivía con la víctima, había dado explicaciones contradictorias, no había avisado a la policía, y el crimen parecía haberse cometido y encubierto en el interior del domicilio familiar.
A partir de ahí, la historia pública de la pareja empezó a desmoronarse. Lo que durante años se había visto como una familia estable, comenzó a ser examinado desde otra perspectiva. Amigos y familiares declararon que el matrimonio no era tan perfecto. Se habló de discusiones, de maltrato, de control, de insultos, de miedo. Algunas personas cercanas indicaron que Cristina estaba considerando dejar a Thomas, pero que se sentía paralizada por la posibilidad de que él reaccionara mal, por el bienestar de sus hijas y por la influencia de la familia de él. Este punto es fundamental para entender el caso como algo más que un asesinato individual. Muchas veces, cuando una mujer es asesinada por su pareja, el momento final parece repentino solo para quienes miran desde fuera. Para la víctima, la violencia suele tener historia. Comienza quizá con una palabra humillante, después con una amenaza, después con un empujón, después con el aislamiento, el miedo a hablar, el miedo a marcharse, el miedo a perderlo todo. La muerte llega al final de un camino que tal vez otros no vieron completo. En la vida de Cristina, ese camino estaba oculto detrás de fotos de familia, de clases de pasarela, de publicaciones elegantes, de la idea de que una mujer guapa, exitosa y con recursos no podía estar en peligro. Y esa es una mentira peligrosa. La violencia doméstica no distingue nivel económico, belleza, estudios ni seguidores en redes. Puede ocurrir en un piso pequeño o en una casa cara. Puede vivir detrás de una puerta vieja o detrás de una fachada impecable. Puede esconderse en una pareja que nadie mira dos veces porque parece demasiado normal. El asesinato de Cristina sacudió a Suiza no solo por su brutalidad, sino por la imagen de la víctima. Muchas personas la recordaban como una mujer luminosa, generosa y dedicada a impulsar a otras. En sus últimas publicaciones aparecía sonriendo, disfrutando con su familia, mostrando una vida que parecía avanzar. Pero las redes sociales no son la vida completa. Una foto puede capturar un segundo de felicidad o puede ser solo una máscara. Durante la investigación, los fiscales sostuvieron que el comportamiento de Thomas después de la muerte de Cristina mostraba una gran frialdad. No solo por el intento de ocultar pruebas, sino por la manera en que continuó actuando ante la familia. La mentira sostenida frente a los padres, la calma mientras las niñas estaban allí y la fachada doméstica cuando el crimen ya había ocurrido, resumen el horror psicológico del caso. En los procesos judiciales posteriores, se discutió también la personalidad de Thomas y su capacidad de planificación. Informes y documentos citados por medios describieron rasgos de frialdad, falta de empatía y una predisposición preocupante a la violencia. La Fiscalía rechazó la versión de legítima defensa y sostuvo que el crimen no fue un acto caótico, sino un femicidio marcado por el control, la violencia y el intento de eliminar pruebas. También se señaló que la violencia no habría empezado esa mañana, sino que había antecedentes en la relación y testimonios sobre agresividad previa. Este tipo de detalles colocan el caso dentro de una conversación más amplia sobre los feminicidios en Suiza. Aunque muchas personas imaginan Suiza como un país seguro y ordenado, la violencia contra las mujeres también existe allí, y cuando ocurre dentro del hogar, puede esconderse detrás de una buena reputación, una casa bonita y una vida aparentemente estable. El caso de Cristina obligó a mirar esa realidad sin el filtro de la perfección. Tras la detención de Thomas, sus dos hijas quedaron bajo el cuidado de los abuelos maternos. Esa es otra herida del caso. Dos niñas perdieron a su madre de manera irreversible y también perdieron a su padre como figura segura, porque el hombre que debía protegerlas fue acusado de haber destruido a la persona que más las cuidaba. Para los abuelos de Cristina, el dolor fue doble: afrontar la muerte de su hija y, al mismo tiempo, proteger a sus nietas de una verdad demasiado pesada para su edad. En tragedias así, la justicia puede detener a un culpable, juzgarlo y dictar una condena, pero no puede devolver a una madre ni borrar lo que vio un padre en aquella lavandería. Después de una investigación larga, Thomas, identificado públicamente en varios medios como Mark Riven, fue acusado formalmente de asesinato y de perturbar la paz de los muertos. El caso llegó a juicio y, según reportes periodísticos posteriores, en mayo de 2026 fue condenado a cadena perpetua después de que el tribunal rechazara su argumento de defensa propia.
Para la familia de Cristina, ese momento pudo representar una forma de respuesta legal, pero no una reparación completa. Porque hay crímenes que, aunque reciban sentencia, dejan una herida abierta durante generaciones. La muerte de Cristina no solo destruyó una vida, cambió para siempre la infancia de sus hijas, la vejez de sus padres, el recuerdo de quienes la conocieron y la forma en que muchas personas miran ahora las imágenes de una familia perfecta. Esta historia nos obliga a preguntarnos cuántas señales se esconden detrás de las apariencias. ¿Cuántas mujeres sonríen en público mientras en privado miden cada palabra para evitar una explosión? ¿Cuántas intentan marcharse pero no saben cómo? ¿Cuántas quedan atrapadas en una casa donde el mundo ve estabilidad pero ellas sienten miedo? Cristina Joksimovic pasó años enseñando a otras mujeres a caminar con confianza. Les enseñaba postura, presencia, seguridad, carácter. Pero su asesinato muestra que la confianza individual no siempre basta cuando una relación se convierte en una jaula. No basta ser inteligente, no basta ser fuerte. No basta tener trabajo, belleza, seguidores o una casa bonita. Cuando el control y la violencia se instalan dentro de una pareja, lo que se necesita es una red capaz de escuchar antes de que sea tarde, instituciones que actúen, entornos que no minimicen y una sociedad que entienda que el peligro no siempre parece peligro desde fuera. El caso de Cristina no debe recordarse solo por sus detalles más macabros. Recordarlo únicamente por la brutalidad sería permitir que el crimen eclipse quién fue ella. Cristina fue una madre, una hija, una empresaria, una mujer creativa, una coach que dedicó parte de su vida a ayudar a otras a sentirse vistas y capaces. Su historia debe contarse con respeto, no como espectáculo, sino como advertencia. Porque el verdadero horror de este caso no está solo en lo que ocurrió en el sótano. Está en todo lo que pudo estar ocurriendo antes sin que el mundo lo viera. Está en la normalidad de una casa donde la violencia podía esconderse detrás de una sonrisa. Está en la llamada de una guardería que empezó como una preocupación cotidiana y terminó destapando una tragedia. Está en un padre que bajó unas escaleras buscando a su hija y encontró algo que ninguna persona debería ver jamás. Está en dos niñas que fueron a la guardería una mañana y volvieron a una vida que ya nunca sería la misma. Y está en una pregunta que queda mucho después de la sentencia. Si una mujer como Cristina, rodeada de belleza, éxito, familia y aparente estabilidad, podía estar viviendo una amenaza dentro de su propia casa, ¿cuántas otras historias están ocurriendo ahora mismo detrás de puertas que desde fuera parecen perfectamente cerradas?